¿De acuerdo? Es decir, espérame un momentico, aquí está, listo. Entonces, es decir, con el 4 y con el 5 empezamos a revisar los múltiplos y nos encontramos que está el 4, 8, 16, el 20, el 24, 28, 32 y así sucesivamente. Y si miramos el 5, vamos a encontrar que está el 5, el 10, el 15, el 20, pero, perdón, 20, 25, 30, 35 y así sucesivamente, que son los resultados de la multiplicación del número 5 con cualquier otro número. Si vamos a buscar el mínimo común múltiplo, quiere decir el número, el múltiplo que está en común de esos dos números que revisamos. ¿Qué quiere decir eso? Que el número 20 es el primer número que se repite en las dos secuencias que acabamos de ver. ¿Es correcto eso? Listo. De esta forma, tenemos otra opción para poder verlo. Entonces aquí nos están dando un ejercicio para poder sacar los múltiplos del número 3 y del número 5. Entonces, por la parte de arriba de esta línea, donde están todos los números enteros, estamos sacando el 3, el 6, el 9, el 2, el 15, el 18 y así sucesivamente. Y por el número 5 sacamos el 5, el 10 y el 15. Entonces, el mínimo común múltiplo del 3 y del 5 sería el número 15, porque es el primer número que se repite entre ambos múltiplos de los números que estamos revisando. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo se obtiene el mínimo común múltiplo? Ok. Si yo les pido por favor que saquemos el mínimo común múltiplo de, por ejemplo, de 302, perdón, de 702 y de... No, mentiras, eso es muy grande. Estoy pensando en otra cosa. Qué pena con ustedes. El mínimo común múltiplo de 6 y de 4. ¿Cuál creen que sería? Entonces, o sea, la idea es que podamos resolver esto paso a paso para poder obtener el resultado. No que de pronto lo busquen por internet ni nada. Entonces, ok, ¿cómo lo obtuviste? Listo. ¿Y qué multiplicaste? Entonces, el primero es 6. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? ¿El 3 es múltiplo de 6? Ok. 6, 12, 18, 42, 42. Ok, listo. 24 y después 30, por ejemplo, dejémoslo hasta ahí. ¿Y el número 4 cuál sería? Sí, listo. Ahí ya tenemos el número en común, ¿cierto? El mínimo común múltiplo sería este que estoy marcando en color amarillo, ¿correcto? ¿To- ¿Todos ven mi pantalla? Ok, espérame un momento si es que de pronto. ¿Ahí ven mi pantalla? Ahora sí ven el número. Ven el Word, mejor dicho. Ok, entonces en este ejercicio, obviamente, lo que se hizo fue coger el número 6 y empezar a mirar cuáles son los múltiplos de ese número. Coger el 4 y de la misma forma. Eh, por ejemplo, si yo les pido el mínimo, bueno, entonces el mínimo común múltiplo de 6 y de 4 sería 12. Ahora, si yo les pido el mínimo común múltiplo
de estos dos números tiene de pronto algún mínimo común múltiplo. ¿No? ¿Quién cree que no? Estos dos números tienen algún mínimo común múltiplo. Entonces, muchachos, en la guía, si ustedes ven unos números grandes, la forma más fácil de hacerlo es como lo estamos haciendo. No se tienen que asustar porque pues obviamente puede ser un poco más complicado y dirán, no, pues eso no tiene mínimo común múltiplo. Tienen que ponerse a sacar las multiplicaciones de cada uno de esos números hasta que de pronto encuentren alguna. Si de pronto ustedes ven y llevan, no sé, ya llevan 10 números y no llevan común algo, es porque debe tener algún patrón que no lo está generando. Es decir, que no está, que el resultado va a ser de que no va a tener como tal ningún mínimo común múltiplo. ¿Correcto? Entonces quiere decir que entre dos números puede no haber un mínimo común múltiplo. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿26 por 1 cuánto da? ¿Quién dijo 390? ¿María Fernanda? Ok. ¿Ese qué múltiplo sería, por ejemplo? Del 26, ¿qué número sería? Sí, efectivamente esos números deben ser repetidos. Pero entonces, ok. ¿Tú me dijiste que cuál fue? 390. Para llegar a eso, el 26 lo tuviste que haber multiplicado por 15, ¿correcto? Es decir, 26 por 15 me da 390. Y yo para poder multiplicar el 30 y obtener el 390, debo llegar a la multiplicación número 13. Es decir, 13 por 30 me va a dar 390. En algunos casos, obviamente, toca hacer la multiplicación para poder resolver eso. Entonces, el mínimo común múltiplo, que es el primer número que se repite entre ellos,
entre las multiplicaciones del 26 y las multiplicaciones del 30 va a ser el 390. ¿Sí? Porque es el primer número que yo puedo realmente, si yo llego y lo divido tanto por 26 como por 30, me va a dar un número entero. Entonces me va a dar, en el 26 me va a dar 15, que es la forma para poder resolverlo, para poder comprobarlo, perdón, y en el 30 me va a dar, en el 30 me va a dar 13. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a comprobar una operación o va a comprobar una operación matemática, lo que uno revisa es que efectivamente te esté dando el resultado que tú necesites. ¿Listo? Muy bien, María Fernanda. Continuamos con el siguiente punto, con el siguiente tema, que sería el máximo común divisor. Para esta ocasión, ya no vamos a hacer la multiplicación, sino que necesitamos saber cuál es el número más grande por el cual podemos dividir a tres números en común. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el caso anterior, estábamos realizando la operación de la multiplicación, obviamente para poder encontrarlo, el número que es en común, el que se repite en ambos números. Aquí lo podemos hacer con dos números, pero también lo podemos hacer con tres números. Entonces, para poder hacer ese tema, tenemos que hacerlo en varios pasos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a hacer juntos. Uy, perdón, se me perdió. Tenemos, me dicen, por favor, halle el m.c.d, que significa máximo común divisor, de los números 72, 18 y 160. Entonces, yo tengo el número. Tengo los números 72, 18, 108 y 60. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para poder obtener el máximo común divisor es reducir este número o desfragmentarlo, ponerlo en partes pequeñitas hasta llegar al número 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dividiendo. Cojo este número y lo empiezo a dividir en sus fracciones más pequeñas, es decir, lo empiezo a dividir en números hasta que pueda obtener el primer número, que es el único, que sería el 1. En algunas ocasiones puede que los números se vean un poco complicados, que ya no se les pueda sacar, por ejemplo, primera, segunda o tercera, que es lo más común que se le va a empezar a sacar. Entonces se le saca quinta o se le saca la división del mismo número para poder llegar a ese valor. Es decir, el 72 le podemos sacar mitad, es decir, lo podemos llegar a dividir por 2. ¿Ustedes qué opinan? Si yo cojo el 72 y lo divido en 2, ¿cuánto me daría? 36, listo. Ahora, a ese 36 yo lo puedo dividir nuevamente para poder sacarle mitad. Es decir, le puedo obtener la mitad como un número entero del número 36. Exactamente, vamos por el 18. Nuevamente, a ese 18 yo le puedo sacar mitad. Quedaría en 9. Y ahora si a la 9 le saco mitad, ¿lo puedo hacer? ¿Por qué? Ok, 4,5. Pero recuerden que yo tengo que llegar es al número 1 y yo después si voy a dividirlo, no va a ser tan fácil dividir un número decimal como es el que tengo aquí, sino que lo tengo que hacer con números enteros. Escuché que alguien me había dicho que yo no lo puedo hacer y que le puedo dar lo puedo dividir en tres partes. ¿Quién fue la persona que me apoyó con eso? Le saco tercera, sí señora. Erika, le sacas tercera. Si le sacamos tercera, 9, ¿cuánto sería? Listo. ¿Y al 3 le puedo sacar mitad? Ok. Ok, perfecto. Entonces, ya con estas operaciones, muchas gracias, Erika. Con estas operaciones yo ya logré descomponer el número 72. ¿Qué quiere decir eso? Que yo logré obtener las divisiones necesarias para poder tener la mínima expresión del número 72. Ahora, ¿quién me puede ayudar con el número 108, por favor? ¿Podemos sacarle mitad? 54.
Listo, 54. A 54, ¿será mejor sacarle cuarta o tercera? O segunda. Listo, si le sacamos tercera, ¿cuál es la tercera parte de 54? Es decir, si tú divides 54 en 3, ¿cuánto te da? 18. Sí, señora, te da 18. ¿Y a 18 qué le puedes sacar? Segunda. Segunda, listo. Y en segunda ya sabemos que da 9. Y a tercera, perdón, a 9 ¿qué le sacamos? Bueno, ya les dije la respuesta, ¿no? 3, que es el mismo ejercicio, es como estamos llegando de la misma forma. Entonces a novena le sacamos tercera, nos da 3. Y en tercera nuevamente le sacamos tercera y nos va a dar el 1 que estamos buscando. Ahora, con el número 60, ¿con cuál podríamos empezar? ¿Qué le vamos a sacar primero? Segunda, listo. Entonces terminamos en 30. ¿Y a 30 qué le sacamos? Segunda también. Listo. Y termina en 15. ¿Y a 15 qué le podemos sacar? ¿Le podemos sacar segunda? Tercera. Entonces si sacamos tercera, ¿qué quiere decir eso? Que aquí nos queda un 5, porque 3 por 5 me da 15, ¿correcto? Y ahora quinta le sacamos ¿qué? ¿2? ¿Segunda? ¿O tercera? Quinta. Quinta. Quinta, ¿no? Claro, quinta porque el número 5 yo no lo puedo dividir ni en 2 ni en 3. Lo puedo dividir por 5. Entonces, sacándole quinta me va a dar 1. Y ya tengo como tal la división o las divisiones necesarias para este número. Esto que tenemos aquí, que lo voy a colorear en color verde, yo lo puedo expresar de otra forma, ¿sí? Porque técnicamente, si yo llego 3 por 3 por 2 perdón, más 3 por 3 por 2 por 2 por 2 por 2, que estos números corresponden a lo que tenemos acá, me va a dar 72, ¿sí? Y de la misma forma, si yo cojo más 2 por 2 por 3 por 3 por 3, me va a dar 108. Y de igual forma, si cogemos 2 por 2 por 3 por 3 por 5, ahí no me dio la fórmula porque esto es un tema de Excel, me va a dar 60. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos revisar que efectivamente sacamos como tal los números. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, no sé, no hubiésemos contado un 2? Pues nunca me va a dar como tal el resultado que estábamos buscando. ¿Listo? Pero estos números que yo tengo acá, que están en color verde, yo los puedo expresar por medio de potencias. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo escribir, y eso lo voy a escribir aquí en Word, porque es más fácil escribirlo de esta forma, diciéndole que aquí yo le voy a insertar una ecuación. Entonces, yo lo que puedo decir es que esos números, por ejemplo, el primero, corresponde a 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 2. Entonces, esta operación es lo mismo o significa lo mismo, estoy escribiendo lo mismo que como si dijera 3 por 3 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Porque me está diciendo que el número 2 lo debo multiplicar la cantidad de veces que está aquí arriba. Es decir, 2 elevado a la 3 pues, me indica que estoy multiplicando el número 2 3 veces. Y 3 elevado a la 2 me dice lo mismo. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir cómo se escribiría? Espérenme aquí. ¿Cómo se escribiría la expresión del número 108 en potencias? ¿Cómo se escribiría en potencias? Sí, por 3 elevado a la 2. Ok, elevado a la 3. Listo. Efectivamente, porque aquí en esta tabla que tenemos
el 3 está 3 veces, se repite 3 veces, y el 2 se repite 2 veces. Está bien escrita la expresión como tal en potencias. Muy bien. Alguien más que por favor me ayude con con la del 60, por favor. Mientras tanto yo voy arreglando aquí una cosita. Por 2, por 2, por 3, por 3. Profe, pues sería 2 elevado a la 2 por 3 por 5. ¿Me repites, por favor? Entonces, 2 elevado a la 2 por 3 por 5. Bueno, efectivamente, si recuerden que cuando no tiene o cuando arriba no tiene la expresión de la potencia, es decir, yo no puedo poner esto, 3 elevado a la 1 y 3 elevado a la 5, perdón, 3, me enredé, 3, 5 elevado a la 1, sí lo puedo poner, pero pues normalmente no se hace porque cuando el número está solito, pues yo no tengo que indicar que lo estoy multiplicando una sola vez, porque pues ahí está como tal el número que colocamos. ¿Listo? De todas formas, lo que me acabas de indicar está bien, está correcto, pero pues quería hacer esa aclaración. Bueno, entonces eso es 2 por 2 por 3 por 5. Esto es igual a esto. ¿Listo? Ahora bien, ya tenemos que esto sería 2 elevado a la 2, ¿cierto? Perdón, elevado a la 2 por 3 elevado a la 2. Pero aquí es un 2. Aquí es un 3. Y esto se parece a lo que va aquí, que sería 2 elevado a la 2 por 3 elevado a la 3. Y aquí sería 2 elevado a la 2 por 3 por 5. ¿Listo? Ahora, ¿esto qué me quiere decir? Para poder yo obtener el máximo común, perdón, común divisor, ¿cierto? Lo que yo necesito saber es cuántas veces se repiten estos números en cada uno de ellos. Es decir, el 2 aquí se repite 3 veces, el 2 aquí se repite 2 veces y el 2 aquí se repite 2 veces. Es decir que el 2, ¿yo cuántas veces lo puedo utilizar para el máximo común divisor? ¿3 veces? Ok, si yo pusiera 3 veces, aquí tengo 3, efectivamente no me sobra ninguno y los estoy utilizando todos. Si aquí pongo 3, aquí estoy utilizando realmente 2 veces el número 2. Quiere decir que me falta un número 2. Es decir, que tu respuesta ya no la podríamos utilizar porque efectivamente no necesitamos 3 veces en cada una de estas respuestas. O sea, estas respuestas que están aquí voy a colocarlas de otro color, en naranja, en amarillo, yo tengo los números repetidos, ¿correcto? Entonces, el 2 es uno de ellos porque se está repitiendo en cada uno de ellos. Pero tengo que mirar cuántas veces se está repitiendo. Entonces, aquí se repite 3 veces, aquí se repite 2 veces y aquí se repite 2 veces. ¿Cuál sería la mínima cantidad de 2 que necesito en cada uno de ellos? ¿No? Andrea, ¿de pronto me puedes ayudar? Erika Galvis, ¿de pronto me puedes ayudar? No, profe, la verdad no lo entendí. Tiene que entender. Ok. Tenemos aquí que estos números, el 2 y el 3, ¿sí? Ok. Andrea ya dice 5, profe, pero no. No. Ese 5 está más perdido que el chavo. No.
muchachos, o sea, estos números, bueno, creo que aquí en el Excel lo van a entender un poco más mejor de esta forma. Por 3 por 3. Y aquí es 2 por 2 por 3 por 3 por 3. Y aquí es 2 por 2 por 3 por 5. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que obtener el máximo común divisor y yo sé que estos números son los que dividen a estos números para obtener el resultado, ¿correcto? Es decir, lo que está en verde es lo que utilizamos para poder dividirlo y nos dio el resultado en cada uno de ellos, en el 75, en el 72, en el 108 y en el 60. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora yo tengo que saber cuál es el número que divide en común al 72, al 18 y al 60. Es decir, que al momento en que yo lo divida de una sola vez, me pueda dar un resultado exacto. Obviamente, no me va a dar el 1, porque pues es casi imposible. Pero, si yo reviso, para poder hacer eso, primero toca dividir el 78, el 108, perdón, el 72, el 108 y el 60 hasta el número 1. Después de eso, estos resultados que están en color verde, yo tengo que sacar las cantidades de veces que se repiten. Entonces, yo sé que aquí el 2 se repite 3 veces, ¿cierto? Yo sé que aquí el 2 se repite 2 veces. Y aquí el 2 también se repite otras 2 veces. Realmente, el 2 yo lo puedo utilizar en común entre ambos números 2 veces. ¿Sí? Porque haciendo esto 2 por 2, aquí me cabe perfectamente, aquí también me cabe y aquí también lo puedo colocar y me está sobrando 1. Entonces yo puedo hacer el 2 elevado a la 2 o el 2 por 2, utilizarlo para el máximo común divisor. ¿Sí? Ahora bien, miremos el 3. Entonces, el 3 en esta operación yo lo utilizo una vez, ¿cierto? Que sería una sola vez. Aquí lo estoy utilizando 3 veces y aquí lo estoy utilizando 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo que el 2 lo voy a utilizar una vez, cabe perfecto en cada uno de ellos. Entonces, aquí me cabe, se completa, se utiliza correctamente, no me va a sobrar ningún 3. Aquí lo ingreso y me está sobrando un 3. Y aquí lo ingreso y me están sobrando ya dos números 3. Si yo llego y digo, no, este ya no va a ser el 3, sino que va a ser 2 veces el número 3 o el 3 por 3, entonces aquí me falta un número 3, es decir, ya no lo podemos utilizar. Aquí sí me funciona porque pues tengo esa expresión y en el 3 por 3 por 3 me estaría sobrando 1. Pero como en esta, para poder sacar el 60, yo solamente lo necesito una vez, entonces esta expresión del 3 por 3 yo ya no la puedo utilizar. Y tampoco voy a poder utilizar el 3 por 3 por 3. ¿Por qué? Porque aquí ya me estarían faltando dos números 3 para poder completar esta operación y aquí me estaría faltando 1 para poder realizar eso. ¿Sí? Profe Edith, creo que hay un compañero que está pidiendo que lo acepten en la sesión del día de hoy. Está escribiendo por el chat. Entonces, técnicamente esto no me sirve. El que me sirve y el que ya revisamos es solamente un 3. Entonces, para poder hallar el máximo común divisor, yo tengo que utilizar solamente estos tres números, que sería 2 elevado a la 2, que son dos números 2, y el número 3, que esto me va a dar 2. ¿Sí? Entonces, para poder obtener el 12, bueno, para poder comprobarlo, lo que hacemos es que cogemos el número 72 y lo dividimos en 12. ¿Eso cuánto me daría? Me debería dar un número entero. Si me da una fracción, quiere decir que el número está mal. Entonces me va a dar, uy, perdón, lo multipliqué. Me va a dar 6. Si yo cojo el 108 y lo divido en 12, de igual forma, para comprobar que esté bien, me tiene que dar un número entero. Uy, me va a dar 9. Y si yo hago la misma operación con el número 60, también me va a dar un número entero. De esta forma se comprueba que el número 12 sería el máximo común divisor y pues obviamente
que está bien la respuesta. ¿Es claro hasta ahí? Erika, ¿lograste entender? Ahí más o menos, profe. Estamos poniendo cuidado. Ok, listo. Básicamente es seguir unos pasos. Entonces, aquí, en esta presentación, en esta diapositiva, van a encontrar que está el paso a paso del ejercicio que hicimos. 72, 108, 60, se hizo la división de cada uno de ellos hasta llegar al número 1. Efectivamente están los números que nosotros obtuvimos y a cada uno de ellos se les expresa en potencias. Entonces, las partes de una potencia son la base, que son el número que voy a multiplicar, y el exponente es el número de veces que debo multiplicar ese número. Ahora, espérenme un momento. Ahora, entonces, con base a esta respuesta, pues se halla como tal el máximo común divisor, que es el número de veces que se repite. Si alguien de pronto llega y me dice, venga, profe, pero ¿por qué el número 5 no se coloca ahí? Porque es que el 5 solamente se utilizó para el número 60. Entonces no está en común entre el 72 y el 108, solo está en el 60. Entonces por esa razón no entra en el resultado. Por eso se llama máximo común divisor, porque es el número máximo que yo puedo utilizar las veces que sea necesaria en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el 2 yo lo puedo utilizar una sola vez en cada uno de ellos, pero en ese caso sería el mínimo, ¿sí? El 3 de igual forma, pues el 3 solamente lo puedo utilizar una vez, pero el 2 sería el mínimo común divisor porque es el mínimo, el número más pequeño que yo puedo dividir cada uno de estos números. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Don Francisco Gómez, que está conectado creo que 2 veces. La señora Livia. La señora Lisset. ¿Alguien tiene alguna duda de pronto? Dime. Listo, Ginero, muchas gracias. Entonces, técnicamente pasaríamos al siguiente tema. Aquí, la radicación. Bueno, la radicación es una operación que se utiliza, así como ustedes ya conocen que tenemos el más y el opuesto de la suma es la resta, tenemos la multiplicación y el opuesto de la multiplicación es la división. En los exponentes, es decir, los numeritos que estábamos viendo aquí a la derecha, 2 a la 3, 3 a la 3, 5 a la 10, o 5 a la 5, o 5 a la 4, o 7 a la 3, el número que sea exponente, también tenemos una operación que se llama radicación. La base de esto, o la base de las operaciones que se hacen con las potencias o con los números exponenciales, es la relación que tienen. ¿Por qué? Porque normalmente el exponente, este numerito que tenemos aquí, que está con estas flechas, donde me indica que tenemos una base y tenemos un exponente, el 3 al cuadrado, es la raíz y el índice, ¿sí? Entonces, al yo resolver esta operación 3 al cuadrado, me daría, 3 por 3 me daría 9, ¿correcto? Entonces, la operación de estos dos números me daría 9 y a eso se le llama en radicación el radicando. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta forma? Porque es que en la operación de la radicación nos van a dar el índice, nos van a dar el radicando y tenemos que hallar la raíz. Es decir, perdón, esto nos lo van a entregar de esta forma. Entonces siempre nos van a dar una operación de radicación en donde tenemos el índice, tenemos el radicando y tenemos que hallar la raíz. Pero entonces, para que ustedes más o menos lo entiendan, estamos hallando es la base del exponente. ¿Sí? Estamos hallando el número que elevado al índice nos va a dar lo que tenemos dentro de la raíz. Esto que ustedes ven aquí, lo voy a ampliar un poquito. Uy. Esto que ustedes ven aquí, que parece como un chulito y tiene un techo encima del número,
Ese es el símbolo de raíz, ¿sí? Siempre lo van a encontrar de esa forma. Lo pueden manejar de otras formas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí abajo, ustedes van a ver que si yo tengo una raíz de x, raíz n de x, entonces eso se lee raíz n de x es igual a lo que me vaya a dar. Pero yo esto, para quitar este símbolo como tal, que pues no es común, yo puedo hacer una conversión o puedo pasar la raíz para poder convertirlo en un exponente. Y el exponente se me va a convertir en una fracción. Entonces me va a quedar raíz x elevado a 1 sobre n. ¿Sí? ¿Por qué 1 sobre n? Porque si tuviésemos un número que adentro de la raíz no tiene un exponente, recordemos que eso equivale como si el exponencial fuese 1. Entonces es coger ese 1 y luego pasarle el 3 a dividir. Entonces nos quedaría 2 elevado a 1 sobre 3 o un tercio. Y pues esto ya es más fácil de resolver, porque pues obviamente podemos hacer la operación correspondiente y esto nos daría el resultado. ¿Correcto? ¿Tienen dudas hasta ahí? Profe, qué pena. Hacer bien, es que sí, María Fernanda, cuéntame en qué te perdiste. ¿Entendiste, lograste entender lo del máximo común divisor? sí, señor. Ok. Eh, ¿Tienes alguna? ¿Te quedaste aquí? Ok, la radicación es una operación. Entonces, así como tenemos la suma, tenemos la resta, ¿cierto? Entonces, el opuesto de la suma es el opuesto de la suma es la resta. El opuesto de la multiplicación es la división. El opuesto de la potencia, ¿sí? Que recordemos que la potencia son estos numeritos que colocamos con un número pequeño arriba, tenemos la radicación. ¿Por qué? Porque en la potencia nosotros nos tenemos la base, que aquí en radicación se le llama raíz, y tenemos el índice, ¿sí? Haciendo estos dos números, el resultado se va a llamar radicando. Pero entonces, para poder tener eso, en la radicación siempre nos van a entregar el índice y el radicando, que ellos tienen como resultado la raíz. Es decir, vuelvo y lo repito, valga la redundancia, es la operación inversa a la potencia, ¿sí? Porque te están dando otros dos valores diferentes para poder obtener esa raíz. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Para hacer eso, pues la forma más fácil, como les estaba explicando, es que ustedes puedan convertir eso a potencias. Pero para convertirlo a potencias, tienen que hacerlo de esta forma. El chulito que tiene el techo, ese es el símbolo como tal de raíz. Es decir, no es que yo me lo haya inventado, sino que eso siempre va a denotar que ese número está en una raíz, con una base. Por ejemplo, sería este que tenemos aquí, sería raíz tercera de 2. ¿Sí? Para yo poder explicar esto un poco mejor o poder operarlo un poco mejor, pues yo puedo pasar este 3 como si fuese un exponente aquí, pero recuerden que el 2 al estar solo, lo que me indica es que su exponente es 1, ¿cierto? Entonces este número 3 pasaría aquí como exponente del 2, pero pasaría a dividir. Entonces por esa razón es que me quedaría 2 elevado a la 1 sobre 3, un tercio, ¿sí? Y ya esta exponente es más fácil de resolver. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo o les indico que por favor me ayuden con lo siguiente. Si yo les digo por favor que tengo una raíz, insertar ecuación, vamos a ponerle aquí una raíz. Esta. Entonces, tengo esta raíz en donde digo 2 elevado a la 3. ¿Cuál creen que sería la forma en exponente para poder resolverlo? Así como la tengo en estos momentos. Luz Mary, tienes la pantalla abierta, tienes el micrófono, la cámara abierta.
¿Quién me puede ayudar con esta expresión para poder pasarla a exponente o a potencia y poder resolverla mejor? Así como la tengo. ¿Nadie? Bueno, vamos por dedocracia. Don Francisco Gómez, ¿me puedes ayudar, por favor? Me perdí. Tú alcanzas a ver este que tengo aquí, ¿cierto? Listo. Entonces recuerda que aquí en la diapositiva, esto que estamos viendo es que tenemos la radicación y la idea es poder pasarlo como tal a potencia, que es esta forma como les estoy señalando acá. Entonces, ¿cómo crees que sería? 2 elevado a la 3 y ya. ¿Y dónde dejamos la raíz? Porque eso es lo mismo que está dentro del exponente de la raíz. O sea, este número que me acabas de dictar es lo mismo que está aquí dentro de la raíz. Pero entonces para poder quitarlo toca hacer una conversión del exponente que tenemos aquí arribita. ¿No? No. Ok, ahí hay una cascarita. Lo que sucede es que cuando ustedes les den solamente la raíz y aquí arriba no les pongan número, eso siempre va a significar una raíz cuadrada. Es decir, así como cuando nosotros ponemos solo el número de la base sin ningún exponente, significa que lo estamos elevando a 1. Aquí en la raíz, cuando no se coloca número, es como si estuviésemos poniendo un 2. ¿Listo? Entonces eso sería raíz cuadrada de 2 elevado a la 3. Entonces, si lo pasamos a fracciones, o lo pasamos, perdón, fracciones no, a potencias, ¿cómo quedaría? 2 elevado a 3 por 2. ¿Así está bien? ¿Alguien más tiene otra opinión? Gracias, Francisco. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, otra opinión, otra respuesta? De pronto, Lady Rubiano. ¿No? Bueno, Francisco, recuerda que cuando tú vayas a pasar el 2, que ese está en la raíz, lo tienes que pasar a dividir, no a multiplicar. ¿Listo? Siempre, siempre te va a quedar... Uy, perdón. Siempre te va a pasar a dividir. Entonces quedaría 2 elevado a la 3 medios. ¿Listo? Listo. Ahora, para poder realizar las operaciones matemáticas o poder resolver los problemas de radicación, ustedes tienen que cumplir con ciertas propiedades. Esas propiedades son fáciles, son como reglas. Entonces, la primera regla lo que me dice es que es la raíz de un producto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes tengan la raíz y adentro de la raíz hayan dos números que se estén multiplicando, ustedes pueden separar esa raíz. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Raíz cuarta de 2 por 6 es igual a raíz cuarta de 2 por la raíz cuarta de 6. ¿Sí? Entonces, si quieren, pueden multiplicar los números internamente y después los resuelven, o sencillamente los sacan y los ponen de esa forma. Ya si, por ejemplo, les dicen en un ejemplo o en un ejercicio, les dicen raíz cuarta de 2 por b, pues ustedes no pueden multiplicar una letra por un número. Todavía no lo pueden hacer, porque recuerden que una letra es una incógnita o es un número a obtener.
Entonces tienen que obtener primero el resultado y después tienen que obtener como tal el valor que corresponde B. Entonces para eso es que nos sirve esta propiedad, la raíz de un producto. Para que ustedes puedan separar los valores, puedan resolver hasta donde van por algún lado y el otro lado lo dejan ya simplemente en una expresión. La segunda propiedad que tenemos sería la raíz de un cociente. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen dentro de la raíz un número que es una fracción o que está dividiendo, ustedes nuevamente pueden hacer lo mismo como si fuese la raíz de un producto y lo dividen. ¿Sí? Es decir, separan la raíz a cada uno de los números. Entonces aquí tenemos el ejemplo en letras que sería raíz n de a sobre b, que sería igual a raíz n de a dividido raíz n de b. O también lo podemos hacer con números. Entonces sería raíz tercera de 5 tercios. Eso es igual, o se puede escribir de otra forma, diciendo que sería raíz tercera de 5 dividido raíz tercera de 3. ¿Listo? Ahora, en la siguiente propiedad tenemos algo que puede ser común en algunos casos, que sería la raíz dentro de una raíz. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes dentro de la primera raíz, que en este caso, por ejemplo, sería la raíz n de x número, pero x número corresponde a la raíz m de a. Entonces, cuando ustedes vean una raíz más grande que otra que está dentro, como lo estamos viendo aquí en este ejemplo, lo que quiere decir es que ustedes pueden multiplicar los índices, ¿sí? O pueden, sí, prácticamente multiplican ese numerito y es como si estuviesen haciendo una sola raíz. Estas propiedades, como les digo, sirve para simplificar la operación y que ustedes puedan después resolverla mucho más fácil. Entonces, en este caso, tendríamos raíz tercera de la raíz quinta de 7. Entonces, 3 por 5, que son los dos índices que tenemos, el 3 y el 5, nos va a dar 15 y el resultado o la forma más fácil de poder tener esa raíz sería raíz quinceava o raíz 15 de el número 7. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, seguimos con las siguientes dos operaciones o las dos propiedades. Resulta que asimismo, como ustedes tienen, o como yo les explicaba, que tenemos este numerito aquí, pongámoslo solamente el número, que es el ejemplo fácil, 2 elevado a la 2, ¿cierto? Pero si resulta que esto ustedes lo tienen en paréntesis, ¿cierto? Y lo elevan a otra potencia, quiere decir que esa potencia que me está elevando la otra raíz, ustedes la pueden colocar dentro del radicando, que es el que me va, perdón. Sí, dentro del radicando, que es el que está dentro del símbolo de la raíz. Es decir, prácticamente si tenemos raíz n de a todo elevado a la m, lo podríamos escribir como raíz n de a la n o elevado a la n. Entonces es el ejemplo que les estaba poniendo de el raíz cuadrada de 3 a la 2, perdón, de 2 a la 3, en donde el resultado después de haberlo pasado a fracciones, a potencias, me daría 2 elevado a la 3 medios. ¿Sí? Es ese ejercicio, es este proceso, pero es un poco más largo, pero es más fácil de simplificarlo después. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo en números, en donde me dice que la raíz cuarta de 3, todo elevado a la 3, también se puede escribir como 3 elevado a la 3 cuartos. Entonces, esta potencia que tengo aquí, 3 elevado a la 3 dividido 4, es mucho más fácil de operar. ¿Es claro hasta ahí? Bueno. La última operación o la última propiedad como tal que tienen que conocer ustedes para poder realizar las operaciones va con, uy, ¿qué es esto? Va con la raíz de un producto cuando tiene diferente índice. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos raíces diferentes, por ejemplo, raíz tercera de 3 y raíz cuarta de 18,
Entonces los índices son un número totalmente diferente. Entonces yo tengo que hacer una operación porque yo no puedo ahí yo no puedo aplicar la primera propiedad, que sería esta, ¿cierto? Yo no la puedo utilizar porque no tienen el mismo número, ¿sí? Yo no puedo utilizar esto porque no tiene, aquí arribita, esa n no es igual. Entonces, como es diferente, me toca coger, primero, en la raíz me toca multiplicarlas. Es así, ya no hay de otra. Multiplico esos dos números, pero en el radicando me toca elevarlo a una potencia de tal forma de que quede como tal el número, ¿sí? Entonces me toca sumarlo. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio tenemos raíz quinta de 5 por raíz, raíz séptima de 5. Entonces, para poder llegar al resultado que es este, raíz 35 de 5 a la 12, primero lo que tengo que hacer es coger el 5 y el 7 y los multiplico, ¿correcto? Luego, cojo el 5 y el 7 y los sumo, pero los sumo ¿en dónde? Dentro de la raíz. Entonces me estaría dando 5 por 7, raíz de 7, que eso sería 35, y adentro sería 5 elevado a la 5 más 7, ¿correcto? ¿Es clara esa propiedad? María Fernanda, ¿es clara esa propiedad? Sí, señor. Listo. De esta forma, pues yo ya logré simplificar la ecuación, ya logré simplificar como tal estas dos raíces y tengo esta que incluso ya puedo proceder al siguiente paso para poder solucionarla. Hasta aquí no hemos solucionado raíces, porque recuerden que simplemente las propiedades nos dicen que podemos simplificarlas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a resolver esa raíz que tenemos ahí. Entonces nos dice que tenemos aquí es 35 y aquí es 5 elevado a la 12. ¿Quién me puede ayudar con la solución de esta raíz? Entonces, ¿qué es lo primero que se tendría que hacer? María Fernanda. Tenemos raíz 35 de 5 por 12. ¿Qué tenemos que hacer para poder solucionar primero esa radicación? No, profesor. Ok. Erika. No, profe, yo estoy en las mismas. Estoy Ok. poniendo cuidado porque... Ok, don Francisco Gómez. ¿No? Ya le digo, profe. Ya le digo. Recuerda que tenemos que hacerlo paso a paso. Entonces tú me vas dictando, yo lo voy escribiendo acá para que todo el mundo vea. Para que después no digamos, pucha, ¿cómo lo sacó? No. Entonces, Sería igual a 15. sí, pero yo no, o sea, la idea es poder sacar el resultado paso a paso. Entonces, recuerden que lo primero que tienen que hacer con una fracción es que ustedes tienen que pasar, perdón, con una raíz, la tienen que pasar a una potencia. Pero la potencia va a ser una fracción. ¿Cómo es eso? Cojo el mismo 5, lo elevo a un valor que va a ser el 12 que ya tenía aquí adentro y lo divido, elevado a 12, dividido 35, ¿correcto? Entonces, este número que tengo acá, como tal, es otra forma en la que yo escribí la raíz. ¿Sí? Es decir, ya está diferente como escribí eso, entonces de esta forma yo ya lo puedo resolver un poco más fácil. ¿Qué otra forma tengo para hacerlo? Tengo otra forma para hacerlo, claro que sí. Yo puedo coger y resolver primero esto que está aquí, que voy a colocar en otro color, ¿cierto? Lo voy a colocar,
Esto lo voy a colocar en azul, por ejemplo, ¿cierto? Primero soluciono eso y después le saco la raíz de 35. Entonces, si lo hacemos de la primera forma, lo que vamos a tener que hacer es coger el 5 y lo elevamos por esa fracción. Que de hecho bueno, por ahí estabas como perdido con esa respuesta que me estabas dando. Si yo cojo esto me va a dar 1,7363, más o menos. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué más o menos? Porque de aquí para allá tiene muchos más decimales. Cuando uno va a trabajar con fracciones o cuando va a trabajar con radicaciones que no son exactas, siempre le van a salir como números decimales. Entonces, la forma más fácil es coger 12 dividido 35, ¿cierto? 12 dividido 35, eso me va a dar, a mí me está dando que esto es igual a 5 elevado a la 0,3428, ¿cierto? Y este resultado que tengo acá ya es más fácil, por ejemplo, colocarlo en una calculadora y poder sacar ese resultado. Si yo cojo 5 elevado a la 0,3428, me está dando este número que les tengo acá. ¿A alguien más les dio igual? ¿O a alguien les dio diferente como para poder revisar cuál es el proceso que está haciendo? No, pero que a mí me dio igual. Ok. ¿Cómo es la forma de realmente eh, verificar que nos haya quedado bien? Pues este número es igual, o este número, si le aplicamos la siguiente operación, 7363 elevado a la 35, ¿cierto? Nos debe dar, o nos debe dar como resultado, el 5 elevado a la 12. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos dentro de la raíz. ¿Correcto? Esta es la forma más fácil de verificar que efectivamente se hizo bien el ejercicio. Vamos a ponerlo, sí, verde. ¿Sí? Entonces, el resultado como tal es este. Y si se dan cuenta, estábamos haciendo una potencia. ¿Por qué? Porque esta como tal es mi potencia. Yo conozco el 35 y conozco el índice o el radicando. Perdón, el 35 es el índice, el radicando es el 5 elevado a la 12 y mi raíz es esto que tengo acá. ¿Correcto? ¿Sí es claro, Erika? Pues digamos que sí, profe. Digamos que sí, o sea, está más claro que el agua del río Bogotá. Ay, no entendí mucho, pero sí hay más. ¿Qué no has entendido? María Fernanda has entendido, Giner has entendido, Don Nelson ha entendido, la señora Livia ha entendido. Ok, si tienen alguna duda, levántenla, expídanme, que les explique, por favor. La idea es esa, la idea es que puedan entender un poco mejor este tema. Yo sé que a veces las matemáticas son complicadas y uno como que dice, eso es como difícil, tiene muchas reglas, pero la idea es que le cojan el ritmo, ¿vale? Vamos a, Profe, una pregunta. sí, señora. Ese 5 elevado a 0,3428 traspasa la división de ese. Exactamente. El 12 dividido 35
lo que me da como resultado es ese 0,3428, que es otra forma de sacar la potencia. Recuerden que las fracciones, si yo digo un medio, yo lo puedo sacar también en decimales. Un medio es igual a 0,5, ¿sí? 3/4 es igual a 0,75. Entonces, obviamente, las fracciones me indican eso. Es otra forma de escribir los decimales o los números decimales que se pueden tener. ¿Cuál es la clave ahí? Que si, por ejemplo, bueno, eso ya es otro tema, pero si ustedes tienen, por ejemplo, 3673. Ajá, ese cómo lo sacaron. Ese lo que hice fue 5 elevado a la 0,3428. O sea, técnicamente aquí yo ya no puedo multiplicar 5 veces por 1, sino que me toca multiplicarlo por 0,3428. O sea, no puedo hacer 5 por 5, sino sacarle esta fracción a 5, pero pues me va a dar esto. Me va a decir que es 1235. Y pues es mejor coger 5 elevado a la 0,3428. Eso era lo que no entendí. No sabía de dónde salía ese número. Ok. Sí, señora Olivia. Profe, ¿dónde podemos encontrar libros para vender? En el Classroom. Bueno, los de esta semana no los he subido, pero esta es el de la clase pasada. Yo espero que hoy pueda subir los otros, ¿vale? Pues sí, porque la verdad es que para mí Tranquila, eso es de pura práctica. Eso es solo hacer ejercicios. Y créeme que, pues por ejemplo, en las fracciones no es tan complicado. En las potencias no es tan complicado, porque lo que se debe hacer es primero tratar de resolver esto. O sea, hacer más fácil como tal los ejercicios con base a estas propiedades. Entonces, pues, por ejemplo, vamos a ver aquí la guía. En la guía uno encuentra de este ejercicio como tal de las potencias, lo que les dice es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, calculen las siguientes raíces. Entonces, por ejemplo, 2 elevado a la 5, pues ya saben que quedaría 5 a la 1 medio, o sea, 5 a la 0,5, y le sacan esa raíz, ¿cierto? Multiplican ese valor y les va a dar. Lo mismo, raíz tercera de 9 o raíz tercera de 12. Entonces, estas como tal es simplemente sacar el resultado, que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Es hacer este procedimiento en donde ustedes me indican raíz cuadrada de 5 es tanto, ¿listo? Ahora bien, en los siguientes ejercicios, ya lo que les está diciendo es que tienen que expresar de forma correcta estas raíces. No es que las tengan que solucionar, es que simplemente tengan que escribirlas de forma correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este número 20, pues primero hay dos fracciones y están dividiendo a la raíz principal. Entonces, hay una propiedad que les explica cómo tienen que simplificar esto. Pero antes de eso, pueden encontrar que hay un 7 que está sacándole la raíz a todo como tal. Entonces esto me afecta a todo antes de poder dividirlo y sacarle la raíz a cada uno de ellos. De igual forma yo les estaba diciendo que la primera propiedad, por ejemplo, para el número 7, si miramos aquí esta opción del número 7, dice raíz novena de 189 por x. Yo no les estoy diciendo que hallen la respuesta y que hallen x. Yo lo que les estoy pidiendo es que primero lo escriban correctamente y para poder escribirlo correctamente tienen que utilizar las propiedades. ¿Listo? O por ejemplo raíz 19 de 5 por raíz 7 de 5. Entonces, el truco es en ver qué propiedad pueden aplicarle para poder escribirlo de una mejor forma. ¿Está claro hasta ahí? o sea que como tal, eso no lo resolvemos porque solamente vamos como a poner las propiedades. No. Ojo. Tienen que mirar qué propiedades aplican y tienen que escribirlo mejor. Es decir, si, bueno, esto lo vamos a hacer así.
Vamos a hacer, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, ¿qué necesitan para resolver el tercer punto? Entonces, en el tercer punto ustedes tienen lo siguiente. Entonces, ustedes, aquí en el tercer punto nos está diciendo lo siguiente. Me está diciendo 6 dividido 3. Y aquí no es 35, sino que es 3. Entonces, esta raíz como tal que me está colocando aquí, toca escribirla mejor. Entonces, hay una propiedad, no les voy a decir cuál, ustedes tienen que revisar, en donde me dice lo siguiente. Yo puedo hacer raíz de 6, raíz tercera de 6, dividido raíz tercera de 3. Esto, hay una propiedad que me dice que yo lo puedo escribir de esta forma. Este es el resultado. Si ustedes me dicen, ah, no, profe, es que yo vi una propiedad, por ejemplo, en donde yo no necesito hacer esto, sino que simplemente, bueno, perdón, a eso yo lo puedo hacer y lo puedo convertir en esto. Ahí ya se están equivocando, porque están aplicando una propiedad que no corresponde, ¿sí? Y como no corresponde, pues la respuesta es errónea. Entonces, si ustedes escriben esto, esto está mal. Entonces no hay punto ahí. Si ustedes lo escriben correctamente, de acuerdo, aplicando las propiedades que deberían utilizarse, lo hacen y pues obviamente el punto o la calificación es positiva. Entonces, los primeros son fáciles. Después vienen otros que son más complejos. No se asusten. Tienen la misma operación, pero pues la idea es que lo puedan hacer con práctica. No es que tú me digas, a eso se le hace la tercera propiedad y ya. No. Tienen que hacerlo de esta forma. ¿Es claro? ¿Es claro, Erika? Sí, señor, pues sí. Pues sí. Sí, ya lo entendí. O sea, tú me dijiste, o sea, no, lo que yo preguntaba que si me tocaban hacer esa propiedad y esa propiedad sacar el resultado. No, no, yo, pues si quieres, eso puede valer como punto extra. Pero pues, obviamente, O sea, eso es lo que yo preguntaba, que si tocaba pues, sacar esa propiedad y esa propiedad pues, hacer el resultado. Pero entonces simplemente aceptarlo y lo hacen. pues sí. Pero la idea es que si de pronto ustedes quieren practicar y quieren verificarlo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Igual eso, o sea, acostúmbrense a que de pronto hacer lo mínimo, pues obviamente es simplemente cumplir con lo que les van a dar. Pero por ejemplo, es respondiendo a tu pregunta, eso de más que tú quieres hacer o que de pronto puedes hacer, no lo vas a poder hacer aquí en el segundo punto porque tú no sabes el valor de A, ¿sí? Entonces, pues ahí no lo podrías hacer. Por eso el ejercicio dice, exprese la forma correcta de las siguientes expresiones. ¿Sí? Ya si tú dices, oiga, yo quiero seguir practicando cómo sacar esto o cómo lo puedo llegar a hacer, pues lo puedes hacer con estas expresiones, no hay ningún problema. Y de esa forma, pues, si tú me dices, vea, esto se saca así, 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 y se hace así, y el resultado es de esta forma, yo te puedo dar un punto extra por ese punto. ¿Sí? Obviamente, no es que sean 26 puntos y si lo hacen completo, pues van a ser 26 puntos más. No porque hay algunos puntos que no se pueden hacer, ¿correcto? Son más complicados. No es que no se puedan hacer, son más complicados de hacerlos. ¿Listo? Bueno, continuamos. El tema de la erradicación, como les digo, es seguir esa serie de pasos. La forma para resolverlo, es decir, para obtener el resultado del radicando, perdón, la raíz que vamos a hallar, la forma más fácil es pasar la raíz a una potencia y resolver esa potencia. No es más. Ahora bien, vamos a pasar al último punto o al último tema que espero que lo entiendan y si no, por favor me avisan. Es un poco más complicado, pero no se asusten. También tiene que ver con potencia, se llama logaritmos. ¿Qué es lo que pasa? Como yo les estaba explicando ahorita, aquí, no, aquí, para poder tener un exponente ustedes tienen
la raíz, el índice y el resultado que es el radicando. Así se le entiende en radicación, ¿sí? Pero lo que pasa es que ustedes tienen que verlo más general, porque eso se puede aplicar con otras formas. Entonces, si yo tengo a elevado a la b y sé que me va a dar c, ¿cierto? Entonces yo sé que esto como tal que está aquí es una potencia, ¿sí? Que yo sé que a elevado a b, es decir, multiplicado ese b, ese número de veces que es b, el número a, me va a dar como resultado c. ¿Qué quiere decir eso? Que en radicación yo no conozco, o pues voy a hacer algo aquí. Insertar cuadro de texto. No, cuadro de texto no. Insertar una forma, un cuadro. Entonces, cuando yo no tengo A, ¿cierto? Yo tengo solo B y C, yo utilizo la radicación, ¿correcto? ¿Es correcto eso? ¿Sí es claro lo que les acabo de decir? ¿Aló? Sí, profe, lo escucho. Ok. En la radicación, la incógnita que se busca o el resultado que nos vaya a dar va a corresponder a este espacio en blanco que yo tengo aquí, que yo acabé de tapar, que es la letra A, ¿sí? Que corresponde a la base de la potencia. Pero resulta que si a mí me cambian las reglas del juego y me dicen, es que usted ya conoce la base y conoce el resultado y lo que tiene que hallar es el número o el exponente o el número de veces que tiene que multiplicar a A para que le dé el resultado, ahí ya cambian las reglas del juego y lo que sucede es que ustedes tienen que aplicar los logaritmos. El logaritmo es una operación matemática. ¿Sí? Así como la multiplicación y la división y la radicación, también existe como tal los logaritmos. Entonces, los logaritmos se usan, vuelvo y repito, para poder hallar el exponente necesario que se requiere en el número A o en el valor de A para poder obtener el número que está en la letra C. Yo sé que eso suena un poco enredado, pero técnicamente es esto. Como primera medida, tienen que entender que siempre les van a dar un logaritmo, que va a ser como este, y se los van a leer de esta forma. ¿Sí? Logaritmo de x en base a, ¿cierto? Eso es lo que hay que hallar. Entonces, para poder hallar esto, me va a dar un resultado a mí, y ese resultado es y. Entonces, ya cuando se resuelva, se va a poder leer de la siguiente forma. Logaritmo de x en base a es igual a y. Y si yo hago la conversión, o si yo transcribo esto en forma de exponenciales, yo voy a saber que a elevado a la y es igual a x. Entonces, fíjense que estoy utilizando los mismos números, solamente estoy agregando el logaritmo, que el logaritmo es un operador matemático, y listo, no es más. Entonces, como primera medida, se lee de esa forma. Ahora, de igual forma que la radicación, se debe utilizar unas propiedades de logaritmos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como yo estoy jugando con esos números, yo tengo que cumplir ciertas normas que incluso a veces pueden ser un poco más fáciles que las de la radicación, porque es simplemente hacer como una lista de verificación. Entonces, este número es tal, listo, cumple, se puede utilizar. Es tal, no cumple, no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, como primera condición, ¿qué quiere decir eso? Como primera condición es que la base no puede ser menor a 0 y no puede ser distinta a 1. Perdón, tiene que ser distinta a 1, no puede ser igual a 1. Es decir, el número A que tengo aquí, voy a ampliar esto.
Bueno, voy a poner esto por acá. Entonces, esta expresión que tengo aquí, logaritmo de a, logaritmo de x en base a igual a y, eso quiere decir que a elevado a la y me da x. Entonces, esa a que estamos viendo en esta expresión tiene que ser mayor a 0 y no puede ser 1. ¿Por qué? Pues porque 1 elevado a la 3, pues siempre me va a dar 1. Entonces, x no puede ser 1, ¿sí? Y si yo le digo que es 0, entonces 0 elevado a la 3, pues eso no lo puedo hacer, me va a dar 0. Y pues x no puede ser 0, ¿sí? Porque si x es otro número diferente, a tiene que ser otro número diferente tanto a 0 como a 1. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, para poder resolver los logaritmos, básicamente es cuando tenemos logaritmo de 4 en base 2 es igual a un número, aquí ustedes ya tienen la respuesta, pero sería un número un número que elevado a 2 me dé 4. Entonces, ¿cuál sería ese número? Pues 2 por 2, 4, ¿correcto? Entonces la base sería 2. ¿Es correcto hasta ahí? Ahora, si yo les muestro esta operación de logaritmos, logaritmo de 1 en base a 2, ¿a qué sería igual? O sea, un número que elevado a la 2 me vaya a dar 1. ¿A qué sería igual? ¿Alguien? ¿No? Bueno, la respuesta sería 0. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, la respuesta sería 0. ¿Por qué? Porque obedece a una de las propiedades que me indica que el logaritmo de 1, no importa la base que se vaya a utilizar, siempre va a ser 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo 0 elevado a la 2, me va a dar 1. Porque el 0 elevado a cualquier potencia siempre me va a dar 1. ¿Sí? Diferente a si yo cojo un número y lo elevo a 0. Eso me va a dar infinito o me va a dar indeterminado. No me va a dar un valor específico. ¿Listo? Ahora bien, ¿alguien me puede decir si esta operación es correcta? Logaritmo de 0.5 en base a un medio es igual a 6. ¿Está bien escrita esa operación? Don Francisco, don Nelson, don Juan Vanegas, doña Lisset, ¿está bien escrita ese logaritmo? ¿O corresponde, o si está bien resuelto? Es decir, logaritmo de 0.5 con base a un medio, ¿sí me puede dar 6? Erika, no se te escuchó.
¿Tienes algo que opinar de pronto? ¿Con los logaritmos nada? Sí, no, con eso no. Estoy poniendo cuidado. A mí me gusta la matemática. Vamos a ponerle bien cuidado porque la verdad no. Bueno, ya que estamos aquí y sé que te gusta la matemática, ¿cómo podrías resolver, sabiendo que te dieron el resultado de este logaritmo, cómo podrías comprobar que sí está bien? No, pues es que la verdad no, yo ese logaritmo, eso sí no lo había ni visto, no había escuchado eso, no sé. Ok, recuerda que señor, no es multiplicando, es elevando el 6 a un medio, que técnicamente, pues sí sería una especie de multiplicación, pero es un poco más compleja que eso, porque lo que tú tienes que hacer es esto, 6 elevado a la 1 medio, ¿cierto? Y él te debe decir cuánto es eso. Si tú pones esto en la calculadora, si te da 0.25, quiere decir que ese logaritmo sí está bien, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que no te puede dar porque, pues, este número es muy pequeño para ser el resultado de este exponente. De pronto tienes la respuesta de este exponente, de esta potencia. No sé si está mal, pero creo que es 0.083. ¿Cómo la sacaste? Multiplico 6 por 2 y lo divido. 6 por 2 me da 12. Y si lo divides por 1, te va a dar 1. Entonces tu operación está mal hecha. Recuerda que como lo vimos en la radicación, si yo tengo arriba una fracción, yo puedo decir que esto es igual a 6 elevado a la 0.5. ¿Sí? Es 1 dividido 12. 1 dividido 12, o sea, un doceavo. Pero ¿por qué lo sacaste de esa forma? Porque multiplico 6 por 2 por 12. Vale. Esa multiplicación... sí, pero tú no puedes pasarlo, o sea, tú no lo puedes pasar así como así a dividir, ¿sí? Porque pues primero, como primera medida tienes es un exponente. Lo que estás diciendo es que el 6 lo estás elevando a 0.5, es decir, lo estás elevando a la mitad, ¿sí? Esto como tal te debería dar 2,49 con muchos más decimales. 4,49, perdón. ¿Sí? Con muchos más decimales. Eso tiene como 8 decimales más o menos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que si tú coges este número es el que debería estar aquí reemplazando al 0.25. Y ahí el logaritmo sí te podría dar. Ahora bien, para poder resolver un logaritmo, lo que tú debes hacer, pues como ya les dije, es una operación matemática que se puede hacer. En la calculadora pueden colocar como tal el logaritmo, ¿sí? Entonces si ustedes le dicen logaritmo de 1, siempre les va a dar 0. ¿Por qué? Porque eso está dentro de la propiedad matemática. Ustedes le dicen logaritmo de 4, en base a 2 les debe salir 2, ¿sí? Ahora bien, para poder continuar esto y para que ustedes lo logren entender un poco mejor y puedan resolver los logaritmos de una forma más fácil, vamos a ver las propiedades. Entonces, como primera propiedad, la base, es decir, el número pequeñito que está abajo del logaritmo,
no puede ser un número negativo. Es decir, si yo les digo logaritmo de 3 en base a menos 2, eso no existe. ¿Listo? Eso no se va a poder resolver porque el exponente nunca va a ser negativo. ¿Sí? Ustedes nunca van a encontrar una potencia en donde el exponente va, bueno, sí lo van a encontrar, pero eso conlleva a que toque obtener números imaginarios y números complejos, que eso es otro tema. ¿Listo? Entonces, si les sale, por ejemplo, logaritmo de menos a, perdón, logaritmo de 8 en base a menos 3, entonces no lo van a poder hacer, no existe, y de esa forma ya ustedes obtienen como tal el resultado de que pues no lo pueden sacar. Ahora, la segunda propiedad quiere decir que si ustedes van a sacar el logaritmo de un número negativo, tampoco lo van a poder sacar porque no existe. ¿Sí? Entonces, si les sale en el taller logaritmo de menos 3 con base a 15, no lo van a poder sacar. Nunca van a poder obtener ese número que me vaya a dar como resultado un número que elevado a la 15 me pueda dar menos 3. ¿Listo? Ahora, como lo estábamos viendo antes en la diapositiva anterior, si yo tengo un logaritmo de 1, que sería la propiedad número 4, siempre me va a dar 0. No me interesa o es indeterminable si la base es 1, si la base es 3, o la base es 5, o la base es 30. No importa el número de la base. Si el número que se le va a hallar el logaritmo es 1, les va a salir 0. ¿Listo? Ahora bien, si le vamos a sacar el logaritmo al número 0, de igual forma que las primeras dos propiedades, no existe. ¿Por qué? Porque no existe un número que elevado a una potencia o elevado a un exponente a, por decirlo así, me vaya a dar 0. Ni siquiera el 0, porque el 0 siempre me va a dar 1. Entonces no existe ese número que pueda resolver el logaritmo de 0. Ahora bien, si ustedes tienen el número y la base, el número al que se le va a sacar el logaritmo y la base con la cual van a aplicar ese logaritmo, y esos dos números son el mismo, son iguales, el logaritmo de eso, el resultado de ese logaritmo siempre va a ser 1, ¿sí? Porque 1 a la ese número te va a dar ese número. ¿Es correcto? Ahora bien, si a ustedes les llegan a sacar o les llegan a dar un número que es igual a la base, pero ese número está elevado a una potencia dentro del logaritmo, como lo estamos viendo en la propiedad número 6, el resultado va a ser el número de ese exponente. Es decir, en este caso sería logaritmo de a la n en base a, el resultado va a ser n. ¿Listo? Ahora, si tienen un logaritmo y dentro del número que vayan a hallar hay dos números multiplicando, lo que ustedes pueden hacer o lo que les puede facilitar la operación es separar los logaritmos. Entonces, fíjense que en este caso, pues él saca como una relación en donde está el multiplicar dentro del logaritmo y para poder separar el x y el y, lo que hace es que suma los logaritmos. Entonces sería logaritmo de x por y en base a es igual al logaritmo de x en base a más el logaritmo de y en base a. ¿Listo? De igual forma, si está dividiendo, lo que pasaría es a restar, como está en la octava propiedad. Entonces sería logaritmo de x sobre y en base a es igual al logaritmo de x en base a menos el logaritmo de y en base a. Se hace la operación en cada uno de los logaritmos y el resultado lo que hace es que se resta. ¿Listo? Ahora bien, si tenemos una operación similar a la que está en la propiedad número 6, ¿qué quiere decir? Que tenemos el número con un exponente, pero resulta que ese número no es igual a la base, ¿cierto? Entonces sería logaritmo de x a la n en base a, ¿cierto? X y a no son iguales,
pero n, sí, n pues es una potencia, la forma más fácil de resolverlo es coger la potencia, sacarlo del logaritmo, entonces se coloca a la izquierda del logaritmo para que multiplique ese resultado y después se puede operar como tal el resultado de logaritmo, se puede sacar el resultado del logaritmo de x en base a. Entonces es lo que tienen a la derecha. Por eso queda n log, porque n es el exponente que estaba anteriormente en el número x y pasó a multiplicar al logaritmo. Entonces quedaría n multiplicado logaritmo de x en base a. Primero se soluciona el logaritmo, les va a dar un resultado y luego lo que hacen es que a la n le multiplican ese valor. Ahora bien, si tenemos por ejemplo una raíz, que eran las que estábamos viendo anteriormente, recuerden que cuando ustedes iban a despejar una raíz o iban a despejar como tal la raíz para resolverla, lo que hacían es que el número que estaba en la raíz, es decir la n, pasaba como un exponente a la x, pero en fracciones. Entonces, si revisan esta operación, está haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ya se saltó como 2 pasos antes. ¿Por qué? Porque primero tenemos logaritmo de la raíz n de x en base a. ¿Correcto? Es lo que tenemos a la izquierda. Y a eso lo que hace es que primero coge x elevado a la 1 sobre n dentro del logaritmo y como ese exponente está dentro del logaritmo y no es igual, como lo estábamos viendo en la propiedad anterior, pues sencillamente lo que hace es que saca ese exponente. Y como ya es una fracción, pues es la fracción que sacamos de la raíz, que sería 1 sobre n por el logaritmo de x en base a. ¿Listo? Ahora bien, esta propiedad número 11, básicamente, es la forma más fácil de resolver los logaritmos para que pues no se compliquen. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el logaritmo de x en base a, hay una base que es universal, que es el 1, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es que lo que dice es logaritmo de x en base 1 sobre el logaritmo de a en base 1. Es decir, está cogiendo el número y está cogiendo la base y les está sacando un logaritmo por independiente. Pero aparte de eso, lo que está haciendo es una división de esos dos logaritmos. Entonces, esa operación es más fácil de hacer porque en una calculadora van a encontrar ese logaritmo, que de hecho es el que no tiene base, y lo que ustedes hacen es que si tienen un ejercicio, simplemente le aplican esa operación. Entonces, por ejemplo, si tienen aquí no, límites y logaritmos. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a subir esto un poquito. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, logaritmo de 8 en base 3, básicamente, la forma más fácil de resolver esto es que ustedes digan logaritmo de 8, opale, entonces sería logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 3. Entonces, le estoy sacando un logaritmo a 8 y le estoy sacando un logaritmo a la base que es el número 3. Si yo hago esa operación, que la puedo hacer en la calculadora, que es más fácil, entonces le voy a decir logaritmo de 8, entonces a mí me está dando, espérenme. Entonces a mí me está dando 0,9030. Eso es el logaritmo de 8. ¿Cierto? Y el logaritmo de 3, ¿quién me puede decir cuánto da el logaritmo de 3?
¿Aló? ¿No se ha acabado la clase? Faltan 15 minutos. Don Francisco, don Nelson, ¿siguen ahí? Doña Livia, doña Erika. Sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿Tú me puedes indicar, por favor, cuánto es el logaritmo de 3? ¿Yo, profe? Sí, tú. Ok. Hola, profe, qué pena, no sé si será 0,4771. Sí, es correcto. 0,4771. Y ya teniendo estos dos logaritmos, lo que yo hago es que, o lo que se debe hacer es que se hace la división. Entonces ya tienen 0,9030 dividido 0,4771. Y eso les va a dar, ¿cuánto te da esa división? Esa división está fácil. Don Francisco, don Giner, don Juan Vanegas. ¿No? ¿Se rinden? Erika, ¿pudiste hacer esa división? No, profe, me emboraté. Esto se me volvió un reguero. ¿Por qué? Bueno, Profe, sí, señor. pues no sé si es 1.892.61. Bueno, medio mucho número. Sí, es normal. Es normal, es normal porque ya cuando uno empieza a hacer divisiones de los exponenciales y de las potencias, siempre te van a dar números fraccionarios, perdón, números decimales y esas décimas van a ser muchas, es normal. Entonces te dio 1,89, 268, sí, 49, listo. Si quieres dejémoslo hasta ahí. 717, listo. Normalmente les va a salir un número así de largo. Está bien. Para temas de practicidad, para no complicarnos tanto la vida, lo que vamos a hacer es que vamos a simplificar esto. Entonces, recuerden que cuando ustedes tienen un número decimal, pueden simplificarlo dependiendo del número. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen una escala, en los decimales tienen una escala del 1 al 9, ¿cierto? Siempre les va a salir o el 0 o el 9. Perdón, un número entre el 0 y el 9. Entonces, si el número está más cerca al 9, quiere decir que eh, aproxima o redondea hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo vamos a aproximar solamente a 4 decimales. Entonces, ¿cómo quedaría? El último número que tengo aquí es el 7. Este 7 lo voy a aproximar. Entonces, ¿está más cerca al 9 o al 0? Perdón, al 9 o al 1. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sistema correo de voz?
Francisco, ¿no? Arlis Padilla de pronto. María Fernanda se fue. Lisette, de pronto, ¿me puedes ayudar para poder simplificar este número? Ok. En estos momentos necesito que me pongas atención para poder... Ayúdame con esto. Tengo este número decimal, ¿cierto? Este número decimal es el resultado de esa división. Pero como les estaba indicando, la idea es que solamente podamos colocar 4 décimas, es decir, 4 números que están después de la coma. Como les estaba indicando, si el número está más cerca al 9, se aproxima hacia el 9, es decir, hacia el número más grande. Si el número está hacia abajo, se aproxima hacia el número más pequeño. Entonces, ¿este número está más cerca al 9 o está más cerca al 1? Ok, como está al 9, lo que hacemos es que al número anterior le sumamos 1. Entonces, se borra y este pasa a ser 2. Ahora, ¿este 2 está más cerca al 9 o está más cerca al 0? Al 0. Entonces, como está más cerca al 0, quiere decir que no podemos sumarle esta décima. ¿Qué quiere decir eso? Que se borra y este número se mantiene con ese número. Ahora, ¿el número 7 está más cerca al 9 o está más cerca al 1? Al 9. Entonces, se borra y a este número le sumamos 1. ¿Por qué? Porque el anterior se acercaba al 9. Entonces, este numerito pasa a ser un 0. ¿Correcto? Ahora, este efectivamente se acerca más al 0 porque es el mismo número, es 0. Entonces, como se acerca al 0, este pasa a ser igual. Ahora bien, ¿este está más cerca al 9 o está más cerca al 1? Ok, ¿qué quiere decir eso? Que se mantiene esta décima. Tenemos 2, 4, 5. Esta sería la última décima. ¿Está más cerca al 1 o está más cerca al 9? Al 9. ¿Qué quiere decir eso? Que como vamos a dejar un ejercicio o la respuesta de nosotros va a mantener 4 décimas, esta décima sería 7. Ahora, si yo cojo este número y lo elevo a 3, me va a dar 8, pero no me va a dar 8 exacto. Me va a dar lo más aproximado posible. ¿Por qué? Porque le quitamos unas décimas. Entonces, esto que estoy escribiendo acá es la forma en cómo se comprueba que el logaritmo haya quedado correcto. ¿Listo? Erika, ¿tienes alguna duda? Ok. Es decir, que me puedes ayudar. Bueno, vamos a revisar un ejercicio de aquí. Entonces, en los logaritmos, aquí hay unos ejemplos. Acá. ¿Me puedes ayudar haciendo el segundo ejercicio? El segundo ejercicio dice lo siguiente. Logaritmo de 100 en base 5. ¿Cuánto nos puede dar eso? ¿Me puedes ayudar con el procedimiento, con el paso a paso, por favor? Erika. Logaritmo de 100 sería 2. Ok, entonces decimos, espérame un momento. Sería logaritmo solo de 100, sin ninguna base, ¿correcto? Dividido el logaritmo de 5, ¿correcto? Entonces, me dices que el logaritmo... Uy. ¿El logaritmo de 100 cuánto te dio? 2. Ok. ¿Y el logaritmo de 5?
Sería, madre, siempre un poco de números. Sería 0, Recuerda que solamente vamos a dejar 4 décimas. ¿Listo? sería 0,6989. Listo. ¿Y esto cuánto me da? ¿Esta división cuánto me da? Ya le digo. Me da 0,3494. ¿Segura? Por eso te digo, este loco celular, porque la verdad no sé. O sea, tú cogiste 2 y dividiste por 0,6989. Ajá. Segura. Pues Ah, el otro mayor, no sé. pero está mal. 34,9465. Me estoy loco, dame lo normal. Ojo porque de pronto puedes estar haciendo 0,6989 dividido 2. O sea, el 2 lo tienes abajo del 0,6989. Eso sí te puede dar ese resultado. Lo acabé de hacer y me dio 0,34945. Primero pusiste el 0,6989 y luego le dividiste por 2. Lo di por todo. Ok, estás haciendo la operación inversa. Porque mira que primero tienes que coger el 2 y a eso le das dividir 0,6989. Si tú primero coges el 0,6989 y lo divides por 2, pues lo que estás haciendo es que le estás sacando mitad a este número. Y efectivamente sí da 3494. Entonces estás haciendo la operación inversa. Primero tienes que coger el 2 y luego le dices dividir y ahí sí sacas, le pones el 0,6989. Entonces, si me dan 2,8616, 397146. Exactamente, 2,80 y qué? 8616. 8616. Ese resultado sí se aproxima. ¿Qué quiere decir eso? Que este como tal es el logaritmo de este. O sea, este es el resultado de este logaritmo. Ajá. ¿Claro hasta ahí? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Dudas, inquietudes, aclaraciones, preguntas, consultas? ¿No? ¿Seguros? Última palabra. El que calla otorga. Sí, señor. Yo esperaría que el día de hoy. Sí, apenas acabemos la clase yo la estaría subiendo. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra inquietud? ¿De pronto? Bueno, muchachos, les recuerdo. Sí, señor. Bueno, precisamente eso les quería comentar. Recuerden que la fecha máxima de entrega del primer taller, que es el de los conjuntos, va hasta el 22 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va hasta dentro de 8 días.
La idea es que ustedes ya hayan entregado ese y ya lo hayan resuelto y todo el tema. Como se pueden dar cuenta, pues hay 6 personas de las 49 asignadas que solo lo han entregado, nadie más lo ha mandado. Y el de los conceptos matemáticos, de igual forma, va hasta el 22 de mayo. Entonces les sugiero que le saquen un poquito de tiempo, lo vayan haciendo y todo, porque hasta dentro de 8 días tienen plazo para poder presentar eso. ¿Por qué? Porque después viene la última sesión, que sería el tema esta última semana, es decir, dentro de 8 días viene la última sesión y después de eso se habilita como tal la evaluación. Entonces, pues la idea es que no tengan que hacer todo a última hora. Esto se cierra automáticamente, llega el 22, se acaba el 22 de mayo y ya no pueden subir como tal la tarea ni se les va a poder calificar. ¿Correcto? Entonces yo les sugiero que le vayan sacando tiempito a eso. Dime, Andrea. Bueno, en el grupo tú tienes un enlace que yo he puesto varias veces. Con ese enlace tú logras entrar aquí. ¿Tú eres Andrea qué, perdón? Andrea Yarine González. Pero mira que aquí estás, Andrea Yanire González. Entonces tú ya estás registrada aquí. De hecho, tú ya puedes ingresar al Classroom. Tienes acceso como tal a los temas. Entonces está el tema de los conjuntos. Aquí en el primer tema está la presentación, están los apuntes que se han hecho, está el video de la primera presentación, está la guía y también vas a encontrar como tal el taller. Entonces tienes que responderlo desde ahí. ¿Listo? Hay algunas cosas que tienes que tomarle foto y luego lo cargas. Hay otras que simplemente lo puedes resolver ahí, pero pues obviamente tienes que responder las respuestas. Si tú empiezas de pronto a jugar y eso, pues puede que no te saques buena nota. ¿Listo? Lo mismo pasa en los conceptos matemáticos. Entonces, tienes el temario como tal, que en estos momentos está la guía, está la presentación. Ya ahorita subo los conceptos, los apuntes que acabamos de hacer, que es este Word como tal, los ejercicios que ustedes vieron. Y de igual forma está la guía. También van a encontrar este que dice Taller 2 Conceptos Matemáticos, en donde está como tal el formulario de las preguntas de lo que estamos viendo hoy, de los 4 temas que estábamos viendo el día de hoy. ¿Listo? Lo respondes, ahí vas a encontrar, te pide el nombre, te pide el correo para poder registrar tus respuestas y eso, y él aquí me notifica que pues obviamente ya lo respondiste. Son las mismas preguntas que están en la guía, yo no puse nada diferente, entonces pueden descargar la guía, pueden verla, entonces por ejemplo, en el tema de en el común múltiplo, en el mínimo común múltiplo, son 3 puntos, entonces toca calcular el mínimo común múltiplo de 4, de 6 y de 8. Luego hay que calcular los múltiplos de 1, 2, 3, 7, 9, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Y después hay que calcular, si es posible, los múltiplos de estos números que son fraccionarios. Después viene el temario que son del máximo común divisor, en donde aquí están los ejercicios. Entonces, los ejercicios es hallar el máximo común divisor de estos números. Vienen en parejas, entonces lo que hacen es que ustedes empiezan a sacar esos máximos común divisores y si encuentran como tal el valor de acuerdo a lo que vimos en la clase, lo responden ahí. Luego vienen los ejercicios de radicación, que era lo que les estaba explicando, que hay en algunos casos, hay 2 puntos, 2 temas como tal, que uno es resolver las raíces y el otro es resolver esto para poder colocarlo en la expresión correcta. Son los mismos ejercicios. Y al final, después tienen una sección en donde están el tema de los logaritmos, que solamente son estos ejercicios, en donde toca sí o sí resolverlos. Aquí ya no hay letras. Bueno, hay un caso en donde tienen letras, 2 casos. En esos 2 casos, pues lo que tienen que hacer es simplemente como ponerlo en la expresión correcta y listo. Pero los otros logaritmos sí lo pueden colocar y sí lo pueden resolver. ¿Listo? Listo. ¿Tienen alguna otra duda? Vale, con mucho gusto. Bueno, muchachos, espero que
hayan podido entender. La idea es que yo ahorita ya les estoy subiendo el video para que lo puedan descargar y lo puedan ver. Cualquier duda, me escriben, yo trato de colaborarles. A veces no respondo muy rápido porque de pronto estoy ocupado en otros temas, pero trato de colaborarles. Bueno, por favor realicen las guías, adelanten eso lo más posible para poder seguir con eso. Bueno, Ok, muchas gracias. bueno, con gusto. Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿De qué podemos escribir si tenemos un tema nuevo? Al grupo o a mi teléfono, al WhatsApp. Está en el grupo.